En el día de hoy, en otras palabras, cuenta con la compañía del embajador William Páez Piantini, la persona que más ha estudiado la situación de la frontera dominico-haitiana, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista geográfico, de sus recursos, de su seguridad, de sus potencialidades. Queremos agradecer al embajador Páez haber aceptado esta nueva invitación para profundizar en este tema que fue abordado en ocasiones anteriores, pero que en esta ocasión queremos que se centre no solo en los antecedentes históricos, que siempre son necesarios, ineludibles, sino en la situación presente, las dinámicas que se dan en la frontera dominicana con Haití. Embajador, gracias, y quisiéramos empezar con una pregunta. Sabemos que el convenio vigente de frontera con Haití data del año 1929. Hubo después un protocolo de revisión del año 1936 y eso constituye un gran logro nacional, atribuible en primer término al presidente Horacio Vázquez y luego al gobierno del presidente Trujillo, que consolidaron lo que era una gran meta nacional, aunque siempre habrá motivo para discutir si el protocolo de revisión realmente procedía, si era conveniente, y me gustaría una precisión sobre eso, o si por el contrario se dio lo que no podía cederse, porque ya se había consentido y además estaba conforme a derecho. El punto fundamental es que en estos días, donde se han suscitado una serie de controversias en la zona de Carrizal, vuelve a surgir en el debate un concepto que se ha ido desarrollando y que llama mucho la atención porque se habla en una frontera que está delimitada de tierra de nadie. Los haitianos, su argumento es que hay una zona indeterminada que se conoce como tierra de nadie, que es donde se ha producido el incidente, que ellos dicen que es responsabilidad de la parte dominicana y que implica una violación a su integridad territorial. Usted sabe, porque fue un tema que trabajamos mucho hace ya varios años, que se formó una comisión para evaluar hasta dónde esos límites en el terreno están debidamente trazados, delimitados, garantizados, custodiados. Entonces, sobre esos temas, nosotros quisiéramos que empezáramos este programa, este primer segmento del programa, sí, con unas reflexiones de su parte. Sí, muchísimas gracias, Pelegrín, por la invitación. Mira, estas son oportunidades que yo me siento muy contento cuando se me brindan. ¿Por qué razón? Porque nos ayuda a despejar una serie de dudas o hechos que son distorsionados conforme pasa el tiempo. Así que yo te agradezco infinitamente que tú me hayas invitado a este programa. Y vamos a comenzar, sí, precisamente por Horacio Vázquez. ¿Quién conforma la frontera? No, la frontera estaba. Existía una frontera, que era la frontera de Aranjuez. Sí. Esa frontera estuvo vigente con nosotros hasta el 9 de enero de 1929. Sí. Estuvo vigente. O sea, que no es que no había frontera. Sí. ¿Qué ocurre? Horacio, porque no había, era un tratado de frontera, de delimitación. No. Nosotros, o Aranjuez. Aranjuez para era ley, batuta y constitución. Aranjuez. Sí. Ese era lo que había.
Aranjuez dividía a la parte occidental y a la parte oriental, definitivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay necesidad? Si tenemos un convenio, ¿por qué hay necesidad de hacer otro? Bueno, por lo siguiente. Bueno, no existía Aranjuez, no existía República Dominicana y Haití con el Tratado de Aranjuez. Eso es la primera razón. Sí, ciertamente que sí, pero luego que surge Haití y que surge la República Dominicana, el signo de división persiste, sí, es Aranjuez. Sí. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando la independencia dominicana transcurren 12 años después de la independencia dominicana, los haitianos entienden que la libertad dominicana, la independencia de la República Dominicana, ellos entienden que es una distorsión de la unidad haitiana, sí, porque realmente claro, Santo Domingo, en términos generales, era la provincia de Los Amas y la provincia del Cibao, sí, y no lo admiten. Transcurren 12 años de guerra. Concluyen las guerras. Los haitianos salen vencidos en todas. Estamos hablando de 1856. Exactamente, desde 1844 a 1856 transcurren esas batallas. Termina. ¿Cuál es la situación geopolítica que tiene la isla? Bueno, hay una frontera. Sí, es un Aranjuez distorsionado en la parte central. Ya ahí nosotros habíamos perdido territorios, tanto Hincha, básicamente San Rafael de la Angostura, sí, y San Miguel de la Atalaya. Sí. Pero eso, nosotros perdimos eso sin tirar un tiro. Ahí no se tiró tiro. Ahí Henry Christophe, que gobernaba la parte norte de Haití, tomó esos territorios. Posteriormente, durante la ocupación, los haitianos retuvieron a Hincha y a las Caobas. Esa es la. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la parte central habían problemas entre dominicanos y haitianos por razones de territorio. Y siempre eran muy a menudo, muy frecuentes los conflictos que habían entre haitianos y dominicanos. Por esa razón, cuando Horacio Vázquez asume la presidencia de la República Dominicana, tiene muy buenas relaciones con Luis Bornó, que es el presidente haitiano, se juntan y determinan resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve buscando la manera de rectificar nueva vez la línea de demarcación. Y trabajan en eso. El 21 de enero de 1929 se firma un tratado fronterizo que determina nueva vez, porque Aranjuez lo definía, ¿no? Nueva vez lo que es el territorio de la República de Haití, territorio de la República Dominicana. Es el mismo Aranjuez ligeramente distorsionado en la parte central. En la parte sur, siempre el río Pedernales, desde Aranjuez, sí, ha sido el signo de división. Sí. Y por el norte, el río Dajabón. Siempre, a pesar desde los tiempos de Aranjuez, siempre ha sido. Bueno, se logra hacer ese convenio, pero ese convenio comienzan a trabajarlos las dos partes. Van comisiones dominicanas y comisiones haitianas. La nuestra la presidía Peña Valle, que era abogado. Sí. Era Tomás Coco y Flor Gautier. Abogado internacionalista. Exactamente. Sí. Entonces, los haitianos tenían tres eminencias que sabían bregar con eso también muy bien. Grados en París, todo en Francia. Se van al campo y después de 18 meses de labor consecutiva, los haitianos dejan de ir al trabajo. Y cuando son reclamados por los dominicanos, bueno, pero ¿y ustedes por qué no vienen? No, eso es temporal, nosotros sí vamos, pero aguántense ahí, pero eso va. ¿Qué ocurre? Que los haitianos habían presentado 5 dificultades de interpretación a través de los trabajos que llevaron a cabo, que ya la frontera estaba definida. Sí. Incluso, para las personas que le interesen este tipo de cosas, ¿no? En el Ministerio de Relaciones Exteriores hay un mapa de la frontera original dominico-haitiana, que fue la del 29. Sí. Porque posteriormente entonces se hicieron una serie de documentos
que de alguna manera adulteraron lo que ya estaba hecho. Pues los haitianos decían, bueno, en las 5 dificultades de interpretación, decían, bueno, el punto llega hasta aquí, a donde confluye el arroyo Capotillo con el río Dajabón. Pero de aquí, el curso de la frontera debe ser el curso del río Dajabón. Entonces los dominicanos decían, no, a partir de este punto, la frontera la define el arroyo Capotillo. Eso es una dificultad de interpretación. Entonces eso se anotaba y seguían a donde estaban de acuerdo. Así se presentaron 5 dificultades de interpretación. ¿Y qué ocurrió? El 27 de diciembre del año 1930 se suspendieron los trabajos. Los dominicanos para Santo Domingo, los haitianos para Haití. Y se suspendieron. Transcurren 3 años. Y a los 3 años, mire, esto es importante por el hecho de que hay mucha distorsión en este asunto. Trujillo se junta con Estenio Vicente a propósito de resolver el problema de la frontera, entre comillas. No fue así. Moisés García Mella, que era nuestro representante en Haití, llama por teléfono a Trujillo y le dice, jefe, los exilados enemigos del régimen están cogiendo fuerza en Cabo Haitiano. Es muy importante que usted busque la manera de juntarse con el presidente Estenio Vicente y tratar de ver cómo eso se subsana. Sí. De modo que la motivación principal de Trujillo a la hora de sentarse con Vicente, ¿no?, aunque aparentemente era la cuestión de los límites fronterizos, era el control de la oposición política en el exilio desde Haití. Definitivamente, eso era así, ¿no? Moisés García, apele al artículo 33 del Tratado de Paz, Amistad, Convenio, Navegación y Tradición de 1874, que establece claramente que un gobierno no puede permitir personas que tiendan a hacerle daño, a desestabilizar el otro estado. No puede permitirlo. Entonces Trujillo aceptó la invitación, prepara un equipo a donde va Arturo Logroño, que es el ministro de la Fuerza Armada, va Moisés García Mella, que era el representante nuestro en Haití, y va el jefe el secretario de Interior y Policía, que ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, esa comisión va a resolver el problema de la frontera. No, Pelegrín, no era claro, era el problema político. Llegan a Juana Méndez, entonces Juana Méndez van a un Tedeum y posterior al Tedeum hablan sobre el problema de la frontera. De eso se trata en Juana Méndez. Pero por la tarde, en reciprocidad a la visita de Trujillo a Juana Méndez, Estenio Vicente va a Dajabón. Exactamente, ¿no? Y en Dajabón le dice, no, mira, la gente está aquí, yo quiero que me le dé destino. ¿Qué usted quiere? Embajador, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este tema y otros temas relacionados, que son muy interesantes. Okay. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao.
En el segmento anterior de este programa, en otras palabras, dedicaba a analizar sobre el presente y el pasado de la frontera dominico-haitiana con el embajador William Páez Piantini, que es la figura dominicana que más conoce por su experiencia, por su conocimiento, por sus investigaciones, por sus publicaciones, que después vamos a hablar de eso, el tema de las relaciones dominico-haitianas en el ámbito fronterizo. Embajador, usted decía que en el año 29 se firmó el acuerdo, que en el año 36, en buena medida por el riesgo que representaba para la estabilidad del régimen de Trujillo la presencia de exiliados dominicanos en Cabo Haitiano, se produjo una reunión con el presidente Estenio Vincent de Haití con miras a resolver el problema de la frontera. De la frontera, eso fue eso es correcto. Vamos a decir, la presentación pública, Sí, pero sí. el trasfondo de la reunión era el problema político en virtud del acuerdo del año 1874, el convenio dominico-haitiano de 1874, que fue suscrito por el presidente Ignacio María González. Eso es correcto. Y el presidente Hipólito Domínguez. No, el que trabajó con él fue Michel Domínguez. Sí, Michel Domínguez, el presidente Michel Domínguez. Correcto, sí. Sí. Pues sí, te decía que la causa básica, fundamental de esa reunión fue el aspecto político. Ese fue. Lógicamente, el gobierno dominicano lleva un equipo y lo que habla el equipo es del problema de la frontera, que se van a tomar medidas. Efectivamente, inmediatamente se hizo un convenio sobre hacer un acuerdo fronterizo que contenía la solución de los problemas que habían presentado los haitianos, de todos esos problemas que se presentaron. Las 5 objeciones. 5 dificultades de interpretación. Sí, ese convenio, el 27 de febrero de 1935, se firmó y quedaron resueltos. Entonces, en el mes de junio, comenzaron nueva vez los trabajos de la frontera. Comenzaron hasta el final, hasta que se acabó. Sí. ¿No? ¿Qué ocurre durante el desarrollo de esos trabajos de la frontera? Ahí nos presentamos, bueno, por ejemplo, a la dificultad de interpretación. La primera dificultad no es compleja. Era determinar la cabezada del río Libón. Eso no es complejo, ¿no? Pero la segunda dificultad sí es dificultosa, porque es definir la frontera en el territorio de la miel. Ese territorio de la miel es un territorio dominicano, pero desde 1856 los haitianos lo habían ocupado. Entonces, cuando llegamos al problema del territorio de la miel, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que eso está en territorio, es dominicano, pero está habitado por haitianos. Entonces, vamos a hacer un camino internacional que permita el flujo de pasos de dominicanos y de haitianos. Y eso, Haití se queda con ellos. Los haitianos están conscientes de que ese territorio es dominicano, pero le dicen a los comisionados dominicanos, ustedes no tienen gente para traerla para acá. Además, tendría que indemnizarnos. Entonces resolvieron cederle ese terreno. Estamos hablando de una extensión de ¿cuántos kilómetros? En total fueron casi 6.000 kilómetros. En total, bastante. Mucho, ¿no? Pero hay otro detalle, mi querido Pelegrín, y es el hecho de que en el territorio de la miel están los yacimientos auríferos, según el arquitecto Payán Anita, más grandes bajo cielo abierto de toda la región. Ahí están yacimientos auríferos. ¿Sabía el gobierno dominicano que eso existía? Los más grandes son los de Pueblo Viejo, pero la mina de esa zona es una mina binacional, empieza en la parte dominicana, se proyecta en aquí. Restauración. Potencialmente Sí. podría llegar a ser tanto o más importante que
que lo que está en el centro del Cibao. Bueno, Sí. pero yo digo esto, pues Sí, repitiendo lo Sí, que dice sí. el arquitecto Payá, que la mina bajo cielo abierto más grande posiblemente de la región. Sí. Bueno, el gobierno dominicano estaba consciente de eso. Yo no sé decirte, pero sí debo decirte que en 1907, cuando el problema de la Harmon, aquí vino una unidad militar procedente de Washington, hizo un plano fronterizo. Y ese plano fronterizo, que nosotros lo tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí. el territorio de la miel está en territorio haitiano. Lo hicieron dejando el territorio de la miel en territorio haitiano. O sea que ya en los planos norteamericanos, mucho antes de la ocupación norteamericana y después del acuerdo de 1905, Sí. que fue, Sí. que fue el acuerdo que permitió que los Estados Unidos intervinieran En la zona de las aduanas. Exactamente, sí. Entonces ese territorio ya se consideraba en la visión norteamericana como parte de Haití. Exactamente. Pues una cosa De modo que puede ser, se puede conjeturar que el acuerdo de 1936, 35-36, en gran modo se hizo siguiendo el precedente fijado por los norteamericanos en 1907. eso cae en el campo de la especulación. Bueno. Bueno, Pero con fundamento, porque no, estamos hablando... lógicamente que sí. No, y que yo comparto esos criterios también, pero cae en el campo de la especulación. Pero ¿qué quiero decirte? Luego que se firma el convenio, que siguen los trabajos de frontera, se nota que hay necesidad de hacer un protocolo de revisión del tratado completo del 29. ¿Por qué razón? Por varias razones, pero debo mencionarte una. La línea de demarcación que se va describiendo dice que de Montgrimé a donde está hoy la pirámide 48, la línea iba hasta Montsalnave y bajaba en línea recta hasta tocar el río Libón. Los haitianos dicen, no, así no es. De Montgrimé, la línea de demarcación va... ¿Qué quiero decirte con esto? Ellos hicieron su alegato, consiguieron triunfar en ese alegato que hicieron y se ganaron unas 13, 14 mil tareas de tierra en ese tipo de acción. Y así fue eso, parte por parte, en toda la frontera, donde quieran que habían puntos de ese tipo, ¿no? Hay uno interesante y es la tercera dificultad, que había que definir la frontera entre el Número y Cachimán. En ese aspecto, la línea decía que iba por sobre la cordillera y entonces partía por mitad. Son zonas donde se libraron batallas importantes. Sí, por ejemplo, en este caso, corta el fuerte de Cachimán, que no debe ser cerro, el fuerte de Cachimán, sino el cerro de Cachimán, y internándose al sureste hasta que toca con el río Libón, era que iba a la frontera. Sí. Con el río Carriza es que va a la frontera. Los haitianos dijeron, no, el camino que va de Belader a Comendador, nosotros lo queremos. Ah, bueno, pues está bien, vamos a dárselo. Yo presumo que en toda esa dádiva tenía alguna influencia las concesiones que le hizo el presidente Estenio Vicente a Trujillo. Vuelvo a repetirte, eso también cae en el campo de la especulación. Eso. Pero es lógico suponer. El balance final fue que el acuerdo del 35-36, los acuerdos, el protocolo de revisión, implicó pérdida territorial para la República Dominicana. Considerables. Pérdida territorial considerable. Bueno, cuando termina el protocolo, cuando los trabajos con el protocolo de revisión que se concluye la carretera internacional, ya prácticamente tenemos la línea de demarcación definida. Ahora bien, ¿cómo está compuesta la línea de demarcación? Eso usted, con su permiso, lo va a explicar en el próximo segmento, porque ahora tenemos que hacer una nueva pausa para cumplir con compromisos comerciales con nuestros patrocinadores.
Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, donde estamos analizando temas muy importantes relacionados con las delimitaciones fronterizas de República Dominicana, el Acuerdo del 29, el proceso que condujo al protocolo de revisión de 1936, la implicación que eso tiene en términos de pérdida territorial, el trasfondo político que pudo mover al gobierno dominicano a hacerle concesiones a los gobiernos haitianos en términos territoriales, para tratar de que Haití no se convirtiera, como había sido una constante, en el centro de refugio de los opositores al régimen dominicano, un centro de conspiración en contra del régimen dominicano. Embajador Páez, usted ha descrito ese proceso y va a continuar hablando de lo que eso implicaba, pero yo quisiera, además de que usted complete el enfoque, que usted nos hablara de cómo esas delimitaciones se han cuidado, se han preservado a lo largo de la historia, cómo se han descuidado a lo largo de la historia y cuál es la situación presente. Bien, sí, muy interesante eso. Eso quiere decir, bueno, vamos a ver cuál es la situación actual de la frontera en nosotros. Pero debo clarificar, tanto para ti como para los amables televidentes, que la frontera dominico-haitiana está muy bien diseñada, está perfectamente diseñada, no tiene lugar a dudas. No obstante, tú oyes ciertas personas que dicen, funcionarios de nosotros, que dicen, bueno, pero el problema es que tú hay que arreglarlo porque tú estás en el IAPIN y no sabes si tú estás en Haití o estás en la República Dominicana. El que habla, el que se expresa de esa manera, no conoce, no se ha ocupado de estudiar lo que es la línea de demarcación fronteriza. No, está muy bien diseñada. Ahora bien, que lo que nosotros tenemos en la frontera, las personas que tienen la responsabilidad de su custodia, de su seguridad, no funcionen como tal vez tengan que. Eso es otra cosa. Pero la frontera no hay duda que desde el punto de vista jurídico, muy bien delimitada. Y desde el punto de vista físico, porque sabemos que hay bornes, pero también sabemos que muchos de esos bornes se han deteriorado, que fueron movidos de sitio, bueno, pero que en algunas zonas el trazado de las carreteras ha tenido cambios, incluso cambios insólitos. Eso es cierto. Y que se sigue hablando de un tierra de nadie y del avance del lago Azuay, o Lago Azul, o Lago del Fondo, hacia República Dominicana. O está en Sumatra. O en Sumatra, sí. Sí, ciertamente que sí, Pelegrín. Si nos ponemos a analizar, debo decirte que actualmente hay una comisión dominicana que está en conversaciones con la autorización del señor canciller, con los haitianos, a propósito de llevar a cabo un trabajo de saneamiento general de la línea de demarcación. Precisamente, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos en la frontera espacios de unos 20, 25 bornes que no existen, que no están. Sobre todo en la carretera internacional faltan mucho.
muchísimos ¿Y eso goles. es resultado de qué? ¿Alguna acción deliberada? ¿Un accidente? Mira, ¿Cambio de la naturaleza? La experiencia que yo tengo, la que yo tengo y la que puedo decirte aquí y decírsela al público, es que el único borne que yo veo que hubo tal vez intenciones Maliciosas. torcidas Sí. fue el número 5. Porque el borne número 5 que está en la vigía, por ahí por Cañongo, Sí. está próximo a un curso, a un canal de agua. Entonces ahí los haitianos y los dominicanos tienen unos arrozales inmensos. Entonces ese caño se utiliza para ponerlo para allá o para ponerlo para acá. Es la única, porque hay la misma 15, la pirámide número 15 que está próxima a donde está Codevi, la cosa esta del señor capellán. No, eso lo rompió una máquina haciendo un trabajo. Y tú te encuentras, por ejemplo, en la carretera internacional que han hecho hacerle algunos rapaditos a la carretera, ¿no? Y han roto esas cosas y la han tirado. Pero no es adrede ni para cogerse un pedazo de tierra. No, Pero hay que restablecer. necesariamente, porque te digo, hay espacios, por ejemplo, que tienen una cantidad enorme de pirámides desaparecidas que no están. Entonces, este libro que nosotros tenemos aquí, Sí. ese libro tiene todas las pirámides georreferenciadas por sistema GPS. Sí. Todas, de la 1 a la Y 300. eso está depositado en la OEA. Por- Primero en el organismo panamericano. Sí, Y sí, ahí fue que se depositó. Y Ciertamente. eso pasó a Sí. los archivos de la OEA. Exactamente, además de eso que nosotros ya está recogido en este libro, ¿no? De modo tal que confusión en ese sentido es difícil, pero hay necesidad de restablecer todos los bordes fronterizos y eso es la intención tanto del gobierno dominicano como del gobierno haitiano y creo que lo vamos a hacer con Dios por delante. Tenemos pirámides sumergidas, por ejemplo, en el fondo del lago del Fondo. Sí. Entonces, ya hemos estado en conversaciones con el Departamento de Fuerza y Boya de la Marina de Guerra, de la Armada Dominicana, ¿no? A propósito de ver cómo nosotros, como las aguas del lago han crecido de modo tal que han rebasado la línea de demarcación hacia la República Dominicana, tenemos que buscar la manera de ver cómo señalamos en la superficie del lago, ¿no? La parte que le corresponde a la República Dominicana. Y estamos en esos ajetreos y en esas cosas, ¿no? Se está haciendo algo, ¿no? Sí. Y confiamos en que Dios nos permita que sí que lo hagamos. El concepto de tierra de nadie, porque yo, que fui miembro de la Comisión de Frontera 20 años, de la Cámara de Diputados, sé que en algunos espacios de la frontera se habla de tierra de nadie. Sí. Y entonces eso genera confusión. Confusión. Eso es cierto. ¿Cómo puede haber tierra de nadie en un acuerdo ya delimitado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es sencillo. Cuando se y específicamente en Carrizal, porque ahora mismo parte del conflicto, porque esto no es nuevo, ese problema se veía venir y puede ser cada vez mayor precisamente por ese concepto de tierra de nadie. Los haitianos están interpretando que la acción de los militares dominicanos se produjo en la tierra de nadie, lo que llaman tierra de nadie, que ya ellos están reivindicando que es territorio haitiano. Ok, déjame decirte lo siguiente. En primer lugar, el caso específico de Elías Piña. Yo voy con estudiantes militares y con estudiantes civiles, ¿no? Entonces, uno de esos últimos viajes, yo llamé a un mayor de la Fuerza Aérea. Le digo, yo quiero que tú estés aquí conmigo para que tú oigas. Y le pregunto a un haitiano que está de aquel lado, donde están los motoristas y los cambia cheque y cosas de esas, ¿no? Le digo, ven acá, ¿qué significa esa pared? O que de ahí para allá es República Dominicana y de ahí para acá es Haití. Muchas gracias. Entonces me voy al lado dominicano y le pregunto a un oficial de eso de, no sé si es migración o de aduana, ¿no? Ven acá, tú explícame una cosa, ¿y esta pared qué es lo que significa? Oh, no, que de ahí para allá es Haití, de ahí para acá es República Dominicana. Pelegrín, eso es falso, eso no es así, totalmente falso. Entonces los haitianos dicen que ese territorio es de él. No, lo que define la línea en esa parte No es el acuerdo. es lo que dice el acuerdo, es que la línea es el arroyo Carrizal. Sí. Entonces nosotros, de donde está la pared hasta el arroyo Carrizal hay un espacio, pero ese espacio es dominicano, claro, no es haitiano.
Pero eso se queda así, se va quedando así, se va quedando Es así. peligroso. Porque mire la situación que ha generado. Otra cosa, con relación al término de tierra de nadie, cuando se comenzó a hacer la frontera, hubo un espacio de tolerancia que se permitía para que los trabajadores de la línea de demarcación pudieran desplazarse sin el requisito de la visa de como 200 metros hacia la derecha, 200 metros hacia la izquierda, para lado y lado, y podían caminar porque andaban con teodolitos, con cosas de esas, con cadenas, con mediciones y cosas de esas. Existía una zona de tolerancia. Conforme concluyó el tratado, se acabó la zona de tolerancia. Entonces tú oyes hablar de tierra de nadie, sobre todo en Elías Piña. Tierra de nadie, no, eso no es tierra de nadie. Hay una línea de demarcación que define soberanías. Ahí no hay ningún tipo de dudas, ningún tipo de duda. Como muchas personas también hablan del río Masacre, Pelegrín, y la gran mayoría de las personas, los televidentes están conscientes de eso, ¿no? Que tú le preguntas, ven acá, ¿y por qué Río Dajabón, que es su nombre, le dicen Masacre? O por la matanza del 37. No, Pelegrín, no, eso es falso también. Eso tú, si tú lees el Tratado de Aranjuez de 1777, tú vas a encontrar que está ahí, tú vas a encontrar que dice el río Dajabón Masacre. ¿Por qué le dicen Masacre? Porque en una ocasión había un francés de apellido Toré que andaba con un grupo de franceses filibusteros y bucaneros y cosas de esas, ¿no? Buscando la manera de hacer finca y cosas de esas, ¿no? Y una cincuentena, que era unidad militar española, pero una masacre, lo cogió y lo degolló a todos. Y desde ese entonces, los franceses se le llamaron Rivière du Massacre, río de la masacre, que no tiene nada que ver con los acontecimientos. Que, bueno, hay otro río famoso, el Rebú. Sí. Que es un dominicanismo. Es un dominicanismo que todos los dominicanos entendemos lo que quiere decir Rebú. Sí. Rebú es el nombre de un río que hoy se llama Río Guayubín. Sí. Y se escribe Rebouc. Y entonces se pronuncia Rebú. Ya todo el mundo sabe un Rebú que fue un espacio donde se produjo otro choque entre la parte occidental y la parte oriental. Exactamente. Y desde esa época estamos hablando de Rebú y de rebuceros. De nuevo vamos a hacer. Pero no, espérate, yo quiero clarificar algo. En 1943 hubo un desbordamiento del río Dajabón que cerró un meandro considerable en la parte dominicana. Y los haitianos dijeron, no, la frontera del río, esto es nosotros. Bueno, mandaron inspectores a investigar el asunto, no, pero eso se quedó así. Y hoy ese meandro, que es dominicano, que es tierra dominicana, es un barrio de Juana Méndez. De eso han transcurrido más de 50 años. ¿Cómo nosotros reclamamos ese asunto? Y tú pudieras decirme a mí, pero nosotros podemos demostrar que eso es dominicano. Ay, sí, Pelegrín. No, el acuerdo, cuando tiene esos puntos geodésicos, ya es claro. Es claro, ¿no? Pero eso son lecciones de lo que pasa cuando una frontera es una frontera que se descuida. Si se descuida, se mueve. Y se mueve en contra de los intereses nacionales. Vamos de nuevo, con su permiso, a hacer un alto. Y en el próximo y final segmento vamos a analizar otra vertiente de este tema tan interesante, tan apasionante. La frontera dominico-haitiana, su presente y su pasado. De acuerdo. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras.
Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Embajador Páez Piantini, en el segmento final de este programa dedicado a analizar las relaciones dominico-haitianas en la frontera, el convenio del 29, los procesos de revisión, la situación actual, nosotros quisiéramos que usted nos hablara de esta última obra suya, Colección General de Tratados, que incluye instrumentos diplomáticos concertados con la República de Haití. Como yo decía, el embajador Páez Piantini es el dominicano que más ha estudiado, del dominicano vivo, porque tenemos al doctor Peñavalle, que en su tiempo era el que tenía, vamos a decir, la mayor atención junto con el arquitecto Gautier, el ingeniero Gautier. Pero usted, y lo felicito por eso, es un enorme servicio que se le hace a la patria, manteniendo este nivel de información, de organización de datos, de análisis permanente de la frontera, de sus bases, de su historia. Entonces, háblenos de este libro, que sin duda es altamente valioso, que tiene sobre todo los documentos últimos, sí, de los últimos años, que se han suscrito, y muchos de ellos no han sido ratificados por el Congreso, pero evidentemente son una muestra de que se ha estado trabajando en este sentido, y sobre todo que los vecinos haitianos tienen una fuerte vocación de incumplir lo pactado, porque sí, se firman muchos acuerdos, sí, pero como yo le dije al buen amigo sí, embajador Wenceslao Guerrero Pou, esos acuerdos que se firman con los haitianos tienen un valor muy escaso, porque el acuerdo que sí está ratificado, que es el acuerdo de 1938 y el protocolo conocido como modus operandi, sí, que para la puesta en ejecución de ese acuerdo, eso los haitianos lo violan permanentemente, y después entonces pasan a adoptar las posiciones que está adoptando el gobierno haitiano en el presente, de denunciar a la República Dominicana, de violar su integridad territorial. Mira, antes de yo hacer un comentario sobre el libro, yo quería narrar de una manera breve acciones que han tenido los haitianos con los dominicanos en la firma de esos convenios. En 1899 se firmó un convenio que se llamó Mole San Nicolás. Sí. Ese convenio tenía 3 artículos. Se lo firmó Lilis. Correcto, Ulises sí, Heró lo firmó, y Teresía Simón sí, San por Haití, ¿no? ¿Qué contemplaba ese documento? De que se iban a designar comisionados que iban a ir a la frontera e iban a levantar planos de la frontera de acuerdo con el criterio que ellos tuvieran de lo que era la frontera en 1874. Eran planos de estudio, se lo iban a intercambiar, y si encontraban situaciones que ellos no pudieran resolver, entonces apelaban al artículo 7º de un convenio que se firmó en 1898, que maneja esos menesteres. Se van las 2 comisiones allá a la frontera, y los haitianos, muy buenos, Alexander Pujol y Henry Tomaset, excelentes ingenieros, ¿no? Hacen su plano, y en lugar de obedecer lo que dice el convenio firmado por el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, cogen su plano, se lo ponen debajo del hombro y arrancan por Puerto Príncipe.
y se juntan con las autoridades oficiales y legalizan ese documento. Ese documento, los planos de Pujol y Tomaset, que nosotros lo tenemos, dicen que media república haitiana, que comendadores haitianos, que de jabón haitiano, que, ¿cómo se llama? Gurabo, que es restauración haitiano, etcétera, etcétera. Hay una leyenda en Haití que desde Asua hacia allá pertenece a Haití. Sí. Y ahora mismo eso en el imaginario haitiano está presente. Incluso yo he podido comprobarlo hablando con haitianos en República Dominicana, que ellos, en su interpretación espacial de la isla, ellos entienden que de Asua para allá les pertenece y que nosotros se lo quitamos. Óyeme, el problema es que ese plano que hacen Pujol y Tomaset duró vigente 15 años. Y entonces toda una generación haitiana surge creyendo que Dajabón es haitiano y que Comendador es haitiano. Y que, ¿cómo se llama? Montecristi, parte de la zona de Montecristi es haitiana. Hay un error con relación a eso. Es que ellos siempre a veces son errores que hay que discutirlo porque parecen errores, pero en el fondo hay un trasfondo de malicia. Porque el acuerdo de 1874 que firmó González con Domínguez, era un acuerdo que no implicaba fusión. Sin embargo, los haitianos lo interpretaron como un acuerdo de fusión. Y tuvo que ser denunciado y cuestionado desde el principio, porque siempre ellos tienen una interpretación en su visión. Sí, ciertamente que sí. Expansiva. Nunca usted ve que es restrictiva, ni prudente, ni respetuosa, sino expansiva. Pero mira, con relación a ese convenio, es un convenio sumamente complejo. El convenio de 1874, ¿por qué razón? Porque si tú lees ese convenio en el artículo 4, dice el famoso artículo 4, que se van a nombrar comisiones a propósito de que posteriormente definen lo que es la línea de demarcación a partir de sus posiciones actuales. Dice Peñavalle y dice Emiliano Tejera que eso, ellos no dicen fueron los haitianos, ellos no dicen así, ¿no? Pero que alguien, que no se sabe quién, cogió y raspó a donde dice las posiciones de la república o de ambas repúblicas y le pusieron posiciones actuales. Eso lo describe muy bien Peñavalle en su libro La cuestión fronteriza dominico-haitiana. E incluso tiene fotografías que todavía tú ves que se ve a simple vista adulteración. Bueno, eso parece que es el tipo la manera de actuar de los vecinos haitianos en ciertas y determinadas situaciones. Eso se da. Este libro se hace con el propósito siguiente, Pelegrín. Tú estás leyendo un libro de historia y entonces viene y te habla del Tratado de Aranjuez, o del Tratado de Basilea, o del Tratado de Ryswick, o del Tratado de Nimega. Bueno, pero ¿y a dónde tú vas a conseguir eso, no? Entonces yo quise... Sí, un gran valor. ¿Cómo se llama? Concentrar todo estos documentos en un documento. Pero aparte de eso, toda la documentación que ha firmado Haití y la República Dominicana, toda está en ese libro hasta el 2014. Sí. Ahí está todo puesto, ¿no? Yo quisiera también una opinión suya sobre la situación de la cuenca del Artibonito. Porque aquí en República Dominicana hablamos mucho de los problemas medioambientales y hay todo un movimiento con relación al tema de Loma de Miranda, al tema del Oro de San Juan. Sin embargo, hablando en este programa con el embajador, con el ingeniero Crowley, que representó por muchos años Oxfam Internacional en la gestión técnica de la cuenca del Artibonito, él hacía, vamos a decir, énfasis en que el mayor problema medioambiental de la isla era el tema del Artibonito, el deterioro de la cuenca alta y el tema del manejo de las aguas, porque en Haití hay una crisis muy profunda de los recursos naturales, un alto nivel de erosión, de contaminación, de degradación de los suelos, de desertificación. Y el agua que llega a Haití
llega desde República Dominicana, Por supuesto. en una cuenca que es la más grande de la isla, que es la cuenca del Artibonito. El tema del manejo de las aguas y de la carretera internacional. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la carretera internacional y de la cuestión de las aguas? Sí, vamos a Que comenzar. está en el tratado, Sí, en los tratados del sí, 29. Sí, vamos a comenzar con el Artibonito. El Artibonito es el río más largo, de mayor longitud que tiene la República Dominicana. Tiene 321 kilómetros. Nace en la cordillera central, Sí. en la Loma del Banial, y recorre en territorio nacional 68 kilómetros. Sí, Y el resto, en Haití. allá, sí, cuando se juntan dos bocas Sí. que confluye con el Macasía, se interna Haití hasta San Marcos, donde desemboca. ¿Qué ocurre si hay un descuido extraordinario con ese río, ¿no? Al extremo de que el enturbiado de las aguas del río Artibonito. Sí, eso es Pavoroso. pavoroso. Pavoroso, exactamente, sí. Entonces no se está tomando, que yo sepa, puede ser que estén trabajando algunos organismos internacionales en eso, ¿no? Bueno, hasta hace muy poco no se estaba Pero tomando no se medidas. está tomando ningún tipo de medida y eso es sumamente peligroso porque nosotros aquí tenemos proyectos para utilizar las aguas del Artibonito haciendo presas eléctricas. Sí, tenemos proyectos de eso, pero proyectos que no han cuajado todavía. Pero hay proyectos de eso, ¿no? Como 1 kilómetro, 2 kilómetros, algo así, o más kilómetros, ¿no? Se saca un caño de agua del Artibonito, acciona la presa y concluye y se va y cae nueva vez en el río Artibonito. Así que no hay pérdida de agua. No hay pérdida de agua, absolutamente. Pero hay oposición haitiana. Ese es uno Sí de los la hay, problemas sí la hay, históricos, de la que hay. ellos, a pesar de que lo puede beneficiar mucho a ellos, Sí. se han opuesto. Hay oposición con relación a eso. Mira, lo de la carretera internacional es un desastre. Eso es una pena. ¿Qué es la carretera internacional? Es un tramo de carretera que está localizado entre Pedro Santana y Restauración, vamos a decir así. Son 48 kilómetros. Ahí no hay valla de seguridad, ahí no hay drenaje, ahí no hay nada. ¿Pero por qué no hay? Porque yo te pregunto, el río es internacional, la carretera es internacional, costó $450,000. Los haitianos pusieron 225,000 y nosotros 225,000. La hace de los dos países, es internacional. ¿A quién le corresponde mantener esa carretera? No, como no hay protocolo de uso y mantenimiento de la carretera, no sabemos a quién le corresponde. Ha resultado un desastre que cuando llueve es peligroso subirse a la carretera internacional. Embajador, lamentablemente el tiempo de este programa para agotar este tema tan sustancioso, un tema vital para la República Dominicana se agotó y solamente nos resta reiterarle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en Otras Palabras. Ya continuaremos en otro programa analizando otras vertientes de este tema. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, le damos las gracias por su atención, por darle seguimiento a este programa que busca orientar, que busca informar, que busca educar a los dominicanos y dominicanas sobre los grandes temas de interés nacional e internacional, contando siempre con la presencia de los grandes expertos en la materia. Permíteme, Pelegrín, Sí. que yo quiero dejar un mensaje, una reflexión al pueblo dominicano con relación al caso haitiano. Es grave, es de cuidado, es de muchísimo cuidado. Y creo que muchos de nosotros en el pueblo dominicano no estamos valorando debidamente esa problemática. Hoy, un campesino haitiano está consciente que para subsistir tiene que cruzar la línea de demarcación. El pueblo dominicano se está llenando de haitianos por necesidad, en complicidad con una cantidad de personas inescrupulosas, inconscientes. Sí. Eso está sucediendo. Pongámosle atención a eso. Gracias, muchas gracias, embajador, por esas palabras de reflexión y bueno, agradecer a nuestros patrocinadores de Leche Milex
por el apoyo, el respaldo que dan a nuestro programa y exhortarlo a ustedes a que sigan este espacio en el horario de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche por este canal Teleimpacto, y asimismo lo pueden ver los martes y los jueves en horario de 7 a 8. Todos los programas, en otras palabras, están en el canal YouTube En Otras Palabras TV, para su disposición, para los que tengan interés de darle seguimiento a los interesantes temas que se tratan en este programa En Otras Palabras. Gracias por su atención y hasta la semana entrante, si Dios lo permite.